Pues abordamos la última parte y la última sección del programa de hoy de La Iglesia en Casa. Estamos en directo, como cada sábado, hoy contra viento y marea. También aquí reunidos, si pudierais estar conmigo, veríais que merece la pena. Y estamos aquí sobre todo porque si algo merece la pena es seguir aprendiendo de quien más nos quiere, de nuestro Jesús. Vamos a abordar en esta última parte pues un poquito ese diálogo y esa recogida de todo lo que Casildo hace un ratito hemos estado escuchando, que es muy variado, ¿eh? Y tiene muchos rincones donde y muchas puertas que podemos abrir y seguro que podemos transitar por ella. Volvemos a recordar que si queréis participar lo tenéis muy fácil, el directo nos facilita eso, sí que tenéis el canal de YouTube para que podáis poner vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, aquello que nos haga mejor y nos ayude a crecer y a aprender. Y seguimos aquí con Esther, con José Antonio, Richard que se suma a nosotros, seguimos dándole las gracias a Julián que está a los mandos hoy haciendo horas extras y en un ratito vamos a contar con la presencia del propio predicador, con Casildo, con lo cual vamos a abordar de esta manera estos últimos minutos. Y con una pregunta que él nos ha lanzado. Esther, yo a ti que te tengo así al otro lado y ya te estoy viendo. Hola. Casildo nos dice, ¿por qué creemos en Jesús? Y me ha gustado que él se haya mojado y haya dicho, ¿por qué ha cambiado mi vida? Yo lo he anotado aquí y ahora después se lo quiero preguntar. Entonces, merece la pena que todos nos preguntemos, ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué crees en Jesús, Esther? Él nos ha dado unas cuantas respuestas y hay algún aspecto que me ha gustado especialmente del sermón que luego lo comentaremos. Pero yo creo, porque siguiendo también su argumentación, tenemos evidencia de que existe, de que es, de que ha nacido y de que ha resucitado y nos está preparando lugar. Y creo además en él, no porque no tenga una alternativa mejor, sino porque él definitivamente es la alternativa, ¿no? Y es interesante que nos haya llevado también por esa reflexión. ¿Tienes algo mejor que esto? Evidentemente no lo hay. Pero antes de llegar a que no lo haya o a que no haya alternativa, ya deberíamos estar convencidos, ¿verdad?, de que lo que tenemos es lo bueno, es lo mejor, de que estamos en el bando ganador. Y yo creo porque tengo evidencias para creer. Cada uno tenemos las nuestras, pero yo he evidenciado su existencia en mi vida y sigo creyendo en él. No te quiero poner ninguna cuestión así, ningún compromiso, pero... Puedes. Pero, hagámoslo. Pero cada uno de nosotros, seguramente si somos capaces de pararnos un poquito, daríamos con más de una situación en la cual hemos visto la mano de Dios. José, ¿tú por dónde apuntas de manera personal? Bueno, ¿por qué crees en Jesús? Yo creo que Casildo nos dirigió bien durante el sermón, porque al final dijo que él creía en Jesús porque él había cambiado, había visto un cambio en el camino en el que iba y también porque había visto la mano de Dios en su vida en varias veces. Y yo creo que Jesús lo que no es o lo que menos es, siéndolo, pero lo que menos es un Dios teórico. Es verdad que nos gusta teorizar, es verdad que nos gusta desmenuzar al personaje histórico y también pues, todo lo que ha dicho, pues analizándolo hasta sintácticamente, podríamos decir. Pero en realidad, si Jesús se queda ahí, es como cualquier otro personaje que tenemos en los libros. Hablábamos esta mañana al principio de cómo muchos cristianos piensan que a través de Mahoma o de Buda también se puede encontrar la salvación. Y la salvación solamente se encuentra en Cristo. Pero, ¿por qué creo yo en ese Jesús? Pues yo me lo he encontrado en el camino varias veces. Yo creo que él me ha echado la zancadilla varias veces para que me cayese de mi caballo, para que él le prestase atención. Yo creo que él, a través del Espíritu Santo, nos zarandea, nos incomoda, nos molesta. Me vais a permitir que cariñosamente diga estas palabras así, para que nos fijemos en él. Y yo lo he visto, yo he visto su mano claramente en mi vida, hechos que de otra manera serían inexplicables, con Jesús tienen explicación y tiene que ser, yo creo que esta respuesta se tiene que hacer, yo creo que desde la experiencia personal. Si lo hacemos desde el ámbito teórico o desde el ámbito académico,
eso lo enriquecerá después si tenemos una experiencia personal, pero si no, nos quedaríamos muy, muy pobres. Dicen los entendidos, José, que se crece cuando uno sale de la zona de confort. Y yo estoy deseando llegar a la tierra nueva, como no me gustan las cosas que me duelen, estoy deseando estar allí para crecer en mi zona de confort, porque allí estaremos disfrutando y creciendo, ¿no? Que parece que no es posible conjugar muchas veces eso aquí. Richard, ¿por qué crees en Jesús? Bueno, pues no voy a añadir nada nuevo a lo que estáis diciendo. Creo porque no tengo ninguna evidencia para negar que no existe. Lo he sentido en mi vida en multitud de ocasiones. O sea, que tienes evidencias de que sí existe. Claro, es que lo he hecho a la contraria. No tengo evidencias de que no existe, con lo cual tengo evidencias de que existe. Pero está tan de moda negar que existe que yo no tengo ninguna evidencia. O sea, yo estoy plenamente seguro de que existe porque lo he sentido en mi vida, además, en cada uno de esos momentos cruciales en los cuales se te cae el cielo. Ahí ha estado él. Y yo no sé si me pone zancadillas, no lo creo, lo de las zancadillas. Era una forma cariñosa. Alguna collejica sí que creo que me ha soltado, pero me la suelta con mucho cariño, ¿sabes? No, estoy seguro de él porque es que lo he sentido piel con piel. No lo he visto, pero lo he tenido. Tengo plena seguridad de que está ahí. Y bueno, ¿cómo negar lo que sientes dentro de ti? Voy a ponerme en el lado de, como dicen, ¿no? En el abogado del diablo, ¿no? Ya te veo, ya te no veo. Quería que lo nombraras así. Sí. Iba a decir poli bueno, poli malo. No. Porque yo os escucho, pero ahora me quiero poner en el lado de ese creyente, como el padre del Evangelio, que le puso ante Jesús. Tus discípulos dicen que esto lo pueden arreglar. Yo os estoy escuchando y yo os he traído esta situación. Recordáis, estoy pensando, me gusta mucho la historia de aquel padre que llevó al hijo, y un hijo que sufría un trastorno, que estaba poseído en ese momento. Nos metemos en un terreno difícil, pero que cuando Jesús vuelve del monte de la transfiguración, se encuentra a los discípulos hablando con este padre, ¿no? Y discutiendo, y Jesús dice, ¿qué está pasando? Y el padre le dice, pues nada, que he traído aquí a mi hijo, que está, y tus discípulos dicen que pueden, pero aquí no, ¿qué pasa? Y muchas veces estamos en ese mismo punto de esos creyentes que se acercan a Jesús. No digo ya del que dice, no, yo no quiero creer, sino, sí, mira, sí, yo quiero creerte, pero no termino de ver a Jesús en mi vida, no termino de ver eso que me estáis comentando, me cuesta ver que Dios está actuando, me siento solo. Y hay muchos creyentes en ese lado que están de bajón, que están... Entonces, ¿qué les decimos? Bueno, ¿qué le decimos para animarlos a creer en Jesús? Yo creo que a veces la vida es una montaña rusa, ¿verdad? A veces estás arriba y otras veces estás abajo. Quien se plantea eso, no hay que animarle a creer en Jesús porque ya cree en Jesús. Simplemente está de bajón. Lo que hace falta es dejarse en sus manos y confiar en Él. Está mucho más complicado quien no cree, porque la fe no se traspasa. La fe, tú tienes tu fe, pero no se la puedes dar a otra. Yo puedo hablar de que he sentido a Dios en mi vida, y si quien tengo enfrente no lo sintió jamás y no cree en Él, no vale de nada mis palabras, ¿verdad? Es como si ahora mismo alguien nos está viendo y aquí me abren la puerta y me entra una ráfaga de viento y digo yo, estoy notando el viento, y quien está al otro lado de la pantalla no nota nada, no ve nada y dice, bueno, me puede estar tomando el pelo y estar fingiendo, ¿verdad? La fe es individual, es propia. Tú o la tienes y la desarrollas o no se la puedes traspasar. Lo que tú me planteas, quien está de bajón tiene fe. Lo único que necesita es pues dejar de confiar en sí y empezar a confiar en Jesús, dejarle el control de la vida en Jesús, y Jesús toma el control de tu vida. Es verdad que a veces no lo hace así de golpe, que es lo que nosotros quisiéramos. Señor, venga, te lo dejo y solucionalo ya. A veces tarda su tiempo, el tiempo que Él estima, el tiempo de Dios. Pero Él toma el control de tu vida y luego te das cuenta de, pues qué bueno he hecho. Pero el problema, es verdad, no está en esa gente. A mí, que alguien esté de bajón no me supone un problema en su relación con Dios. Me supone muchas veces un problema, que luego lo hablaremos con Casildo, en la relación entre hermanos, ¿verdad? Él no lo ha mencionado. Cuando ha hablado de todos aquellos que abandonan la iglesia,
Ha hablado de aquellos que han dejado de creer. La mayoría de la gente que se va de la iglesia se va por cuestiones relacionales, por problemas entre hermanos. Ese es Vaya, pues eso es un drama. Esa es nuestra mayor sangría. Entonces, el problema cuando alguien está de bajón es que tú no acudas. Tú que eres su hermano, que no acudas, que no lo levantes, que no lo confortes. Si alguien se va, al final se va porque pues no se vive lo que se predica. El problema ahí no está. El problema lo tenemos con quien no quiere creer y no sabemos cómo llegar a ellos. Y de verdad, a mí eso me supone un hándicap, porque ¿cómo transmitirme fe a alguien que no tiene fe, que no quiere creer? Entonces, lo primero... Ese es para mí el auténtico problema. Yo creo que esto va también de ser un poco honestos, ¿no? De ser honestos con uno mismo, ¿no? Decir, hasta tengo fe, no tengo fe. El problema a lo mejor, tú apuntabas, el problema a lo mejor a veces va... Lo que no que tengo fe es en mi hermano, que se sienta conmigo, ¿no? Y el problema lo tengo con él, ¿no? No sé, Esther o José, si vosotros, ¿qué hacemos con esos hermanos, conmigo, que a veces puedo estar yo de bajón? ¿Qué me podéis decir? Yo creo que es primero con nosotros mismos, ¿no? Yo el problema del bajón que comentaba Richard, bueno, pues sí que es un problema, pero yo creo que la mejor medicina en ese momento, o entiendo yo, o al menos así yo lo he visto en mi vida, es recordar todas aquellas cosas que ya ha hecho Jesús por mí. Es decir, ahora me siento lejos, ahora siento como que hay un abismo, ahora siento como que la carga es muy pesada. ¿Qué es lo que me puede a mí consolar? Pues para empezar, mi propia experiencia anterior con Cristo. He estado así en otros momentos, cómo ha actuado Cristo en mi vida en esos momentos. Se han cumplido las promesas del Señor para mí en otros momentos de la vida. Si es así, si ya tengo una experiencia relacional con Cristo, ya tengo la respuesta. Es verdad que el momento no es bueno, es verdad que puedo tener impaciencia, es verdad, todas esas cosas son ciertas y cuesta, pero yo tengo ya un bagaje, hay un bagaje. El asunto es cuando ya nos metemos en otros problemas. Hablábamos de problemas entre hermanos, hablábamos también de aquel que no cree, que no tiene ese bagaje anterior, pero yo creo que para mí, personalmente, lo que me ha servido a mí ha sido agarrarme a los recuerdos de experiencias anteriores. Qué interesante, porque estamos hablando ahora de lo que ha abordado Casildo, que ya lo tenemos aquí y hay que darle la bienvenida, que estábamos comentando, y yo quiero preguntarte, Esther, porque ¿y qué hacemos cuando nos falta la fe? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Y cuándo me cuesta creer? Y Richard ha dicho, cuidado, que muchas veces eso viene no de nuestra relación con Dios, sino muchas veces de nuestra relación con nuestros iguales, con nuestros hermanos, con los que tenemos al lado. Y José Antonio dice, y la falta de memoria, que muchas veces olvidamos, tenemos una capacidad de olvidar para no recordar cuántas veces Dios nos ha rescatado. Esther, añádame algo, o tú remarca lo que quieras. A ver, supongo que ahora nos detendremos, ahora que ya está Casildo por aquí, también en la dimensión horizontal, ¿no? Pero yo empezaría por la dimensión vertical y coincido en que hay que a lo mejor abordarlo de una forma diferente si hablamos de no creyentes y de creyentes, ¿no? O de personas que no tengan una dimensión a lo mejor espiritual muy desarrollada y aquellos que sí la tenemos y trabajamos también sobre ella, ¿no? Porque es muy diferente. Claro, en algún momento Casildo también nos preguntó qué tipo de líder quieres y quién es aquel que lidera, ¿no?, tu vida. Y nos hizo una interesante aplicación con respecto a que, claro, el líder que nosotros queremos y cómo nos dejamos liderar, pues puede marcar, ¿no?, esa tendencia. Y si Dios quiere ser nuestro líder, es para, como él nos decía también, buscar sus objetivos en mi vida y no los suyos. Perdón, sus objetivos en mi vida y no los míos. Pero claro, es muy diferente hablar con alguien que no cree que con alguien que cree. Yo empezaría a lo mejor porque nos preguntemos todos cómo desarrollamos nuestra dimensión espiritual. Yo pensaba mientras os estaba oyendo hablar que llevamos muchos años, probablemente 6.000, ¿no?, escapándonos de la realidad de que Dios está a nuestro lado, Dios nos ha criado con una dimensión espiritual y Dios quiere restablecer la relación con Él. Y nosotros nos vamos al otro lado.
Y antes lo comentábamos, hay quienes prefieren buscar relación con otro tipo de líderes, con otro tipo de personajes, con otro tipo de líderes religiosos, en vez de que sea Dios quien lidera nuestra vida. Llevamos mucho tiempo corriendo en la dirección contraria y tendríamos probablemente que preguntarnos si conviene parar y reconducir esa relación que tenemos que tener con Él. Claro, aquel que no haya desarrollado todavía una relación con Él tendrá que preguntarse también por su sentido de trascendencia. Supongo que no hay ningún ser humano que sea ajeno al sentido de trascendencia, que no haya ningún ser humano que se haya preguntado, como decíamos antes también, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Pues todas esas preguntas, a esas preguntas tenemos que enfrentar también a aquellos que dicen no creer, porque en algo definitivamente creerás. Si no es en la divinidad, creerás en ti mismo, o creerás en el karma, como antes comentábamos también, o creerás en muchas otras cosas, o creerás en alguien que te dijo algo que creer. Pero todos tenemos un líder, todos seguimos a alguien, todos creemos en algo. A partir de ahí, ¿cómo volver otra vez a reconducir esa relación y a buscar mi verdadero líder, ¿no? Yo creo que la cosa a lo mejor tiraría por ahí. Pues ya que estamos ya con Casildo, que lo tenemos aquí, pues darle de nuevo las gracias, agradecerte la reflexión, el sermón, que tiene muchos detalles de los cuales podemos conversar y estar aquí hasta la tarde, pero ya te digo que vamos a estar un ratito solo. Mi mujer me espera dentro de una hora. ¿Una hora? No quiero tener problemas. Yo voy a tirarte del hilo con algo que me llama la atención. A ver. Y es, has dicho, el mejor negocio del mundo es creer en Jesús. Sí, yo ya lo he dicho muchas veces. Y su frase estándar. Sí, y me gusta eso, es decir, lo tengo clavado, ¿no? Es decir, es que yo no veo otro negocio mejor, ¿no? Y nadie nos ofrece más en esta vida. Entonces, hay veces que por disputas, por pruebas, por dificultades, abandonamos la fe. Pero imagínate a alguien que dijera, oye, pues he conseguido en mi vida, he ahorrado y tengo 1 millón de euros en el banco, tengo una mansión, tengo 4 coches, tengo una casa en la playa, tengo tanto dinero invertido aquí que está dando un rédito, pero ahora va el vecino y te dice, tú eres un tal, no sé qué. Entonces, ¿qué haces? Te coges y te vas a la selva del Amazonas, allí lo dejas todo y lo abandonas todo para pasar hambre allí, sin saber tú ni subir al cocotero a coger cocos, porque si te hubieras criado allí, pues eso es comparable a abandonar la fe. Abandonar la fe es tirarlo todo por nada, porque en este mundo al final todo lo demás van a ser escombros. Y no digo que sean cosas importantes, porque todos necesitamos empleo, traes dinero a casa, coche, etcétera, etcétera. Pero comparado con la salvación no vale nada. Fíjate, Juanfra, hablando de la fe, que decías antes que hay que ser honesto con uno mismo. Y yo creo que eso es el inicio para salir de cualquier bache, de cualquier caída. La honestidad. Leía un libro esta semana de Jorge Bucay que decía pilares para empezar a reconstruir uno su vida. Y uno de ellos era admitir que yo soy como soy, mi situación es la que es y que las cosas son como son. ¿Vale? A partir de ahí, entonces se puede empezar a reconstruir. Y con el tema este de la fe, me acuerdo del episodio este, ¿os acordáis? Cuando Jesús pregunta a aquel padre y le dice, ¿crees? Y responde, creo, pero ayúdame a incredulidad. Ayúdame, que la cosa está floja. Casi era como, me gustaría creer, ¿no? Sí. Pero llego hasta aquí, ¿no? Pero a mí me parece un acto tremendo de sinceridad. O sea, llego hasta donde llego, soy como soy, me conozco, sé cómo es la situación, así que este es el punto de partida, el resto te lo dejo en tus manos. Porque ese creo, pero ayuda mi incredulidad, es exactamente eso. He llegado hasta aquí, el resto lo dejo en tus manos, porque el resto lo tienes que hacer tú. Yo no llego a más. En la fe es así, o sea, a veces nos pensamos que en la fe tenemos que ser todos superhéroes, ¿vale? O que Dios ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de mí? Y a veces nos ponemos, no es que no tengo, no llego, ¿no? Y cuando estamos de bajón o estamos de caída, lo que sea, tenemos que ser superhéroes y entonces nos convertimos en unos... no sé si decir hipócritas o falsos o en unas marionetas de nosotros mismos en las cuales tenemos que fingir que sentimos algo que no estamos sintiendo porque no lo sentimos y necesitamos la ayuda de Jesús, pero es que tengo que cumplir este papel que siempre me han dicho que esto tiene que ser así
y a los únicos que nos dañamos somos a nosotros mismos. Basta ya de aparentar, ¿no? Claro, Basta ya entonces, de jugar a ser lo que no somos. Para crecer en la fe, punto primero, sinceridad con nosotros mismos. Tengo lo que tengo, y si tengo el vaso a un cuarto, qué bueno, que coja ese vaso y se lo ponga a Jesús y le diga, tengo el vaso a un cuarto, empieza a trabajar para llenarlo. Y no que cuando alguien pasa a mi lado y dice, ¿quieres un poco de agua? Digo, no, tengo de sobra. Es que, Richard, ha puesto Casildo, que yo ahora te pregunto, el ejemplo de Pedro, y Pedro era un poco... le gustaba la apariencia, ¿eh? Yo voy contigo donde sea, Jesús. Era impulsivo, muy impulsivo. Y le gustaba decir, Sí. hacerse notar. Tú me vas a lavar a mí los pies, lávame. Y luego al final cuando dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pues lávame entero, lo que haga falta, ¿no? Y sin embargo... Era un poco notas, pero era sincero. Vale, Sí. ahí es donde yo voy un poco, porque es lo que el ejemplo lo has sacado tú de Pedro, porque Jesús le dice, ¿me vais a dejar solo? ¿Os queréis ir? ¿No? Resumiendo un poco Sí. y Pedro al final le dice, y al final si me voy, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Si no estás tú, ¿dónde? O cuando Jesús está con Pedro por la playa, ¿me amas? Sí, y al final, si sabe, tú ya sabes las cosas. Lo digo enlazando las dos historias, Richard. Ser honesto significa bajarnos de esa apariencia, de esa... que se note que yo soy el mejor creyente, ¿no? Allí donde esté, en mi iglesia, yo ¿no? Y al final, es que eso es lo que quiere Jesús. Jesús se conforma con lo que puedes dar. Pero eres consciente, ¿qué me puedes dar? Con eso trabajo. Claro. Es que es fundamental, como él lo ha dicho, ¿no? Es decir, el reconocimiento de cómo es mi situación. Tengo fe, pero la cosa está mal. Estoy un pie dentro y un pie fuera, pero si tú me echas una mano, la cosa cambia. Yo estoy aquí estoy, Señor. ¿Acaso, Casildo, yo cuando hablamos de la poca fe o de la crisis de fe, yo cuando esta situación que hablabais de ayuda a mi incredulidad, o esto que dices, Señor, estoy aquí, esto es lo que hay, ¿acaso no es eso, ejercer la fe en toda su plenitud? Es verdad que a veces la fe mueve montañas, es verdad que la fe da la vista a un ciego, que la fe puede resucitar a alguien, es verdad que la fe puede hacer grandes... Pero ¿acaso la fe no nos sirve para aguantar el aguacero del día a día, aguantar la tempestad? Yo cuando hablamos del cristiano de bajón, hablamos de la vida misma. La vida misma es una vida de bajón, una vida a veces momentos también eufóricos, digo por poner el contrapunto, y otros momentos de normalidad. En todas esas situaciones tiene que estar Dios y tiene que estar la fe. Es verdad que en el momento de euforia muchas veces podemos rechazar la fe por decir, soy yo estoy aquí por mí mismo, qué bien, qué guapo y qué alto y qué todo soy, ¿no? Y en los momentos de bajón sentirnos los más miserables del mundo. Pero ambos vividos con Dios, es decir, no con esa situación, sino en los momentos pletóricos, decir, gracias Señor, y en los momentos de bajón, decir, esto lo tengo que pasar contigo. O sea, yo no creo que los momentos de bajón sean momentos de crisis de fe. Yo la crisis de fe la definiría de otra manera. Pardilla es una situación ya... Porque puede haber crisis de fe en cualquiera de estos estados anímicos que os he hablado. Es que en cuanto tú dices que uno va a Dios y le dice, Señor, ayúdame y tal, es decir, yo creo que ahí hay una fe, eso es lo que una yo gran creo, fe. Eso es lo que yo creo. Fe auténtica. Y una entrega ahí, porque eso es se lo que yo arrodilla creo. ante Dios. Eso ¿no? es lo que yo creo. De hecho, yo prefiero... Una fe valiente ahí. Prefiero que alguien con un día malo llegue y le diga, mira Señor, no me apetece orarte, he tenido un día terrible, me ha ido todo mal, me siento hasta mal contigo. Lo creo mucho más sincero eso, porque le estás orando a Dios, aunque le digas, no me apetece hablarte, pero acudo a ti porque eres lo único que tengo. Es un poco la historia de Pedro, ¿a quién iré si no? O sea, Sí. me siento mal porque yo esperaba que me protegieras, me ha venido mal las cosas, pero es que no tengo otro sitio donde acudir, acudo a ti. Me gusta más eso que alguien que después de tener un día fatal, cuando ora, dice, gracias Señor por todo lo que me has dado, por las bendiciones, porque no estás siendo sincero. O sea, has pasado un día horrible, sientes que tu día es horrible y cuando llegas delante de Dios le dices, gracias Señor porque todo me ha ido bien. No estás desarrollando la fe, no estás hablando con Dios como si fuera un amigo, estás en tu posición en la cual el cristiano
te han contado siempre que no puede quejarse, y como no puede quejarse, pues no le vas a decir a Dios lo mal que te encuentras, no estás hablando con Dios. Estás lanzando un ruego, una plegaria, algo que es repetitivo, pero a Dios le gusta también que le contemos cuando el día nos va mal, que le digamos que está mal, porque Dios lo que quiere es que tengamos confianza con Él, que hablemos, que desarrollemos la amistad, que eso es desarrollar fe, que le contemos lo bueno y lo malo. Sí, el problema que tenemos ahora también es que hay muchos predicadores del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Y a veces también en nuestra iglesia, a veces también se predica el Evangelio wonderful y el Evangelio beautiful, ¿no? Todo es beautiful. Te conviertes a Cristo, bueno, esto es ya una autopista que va siempre para arriba. Si hoy tienes un 600, mañana tienes un Mercedes y al año siguiente ya tienes un Ferrari. Y si no, es que algo no estás haciendo bien. Y si no, algo que no estás haciendo bien, ¿verdad? Qué peligro, ¿eh? Sí, yo recuerdo un amigo... Qué falsedad. Que, al que considero sigue en la iglesia y al que considero que tiene más fe que yo. Pero las cosas no le iban bien, siempre iban muy ajustados, siempre le llegaba muy ajustado a final de mes. Y él me decía que en su iglesia, él era de la iglesia, sigue en la iglesia de Elche, y me decía, oye, he dicho esto en la escuela sabática, ¿sabes lo que me han dicho? Me dijo el triste, dice, tú sabrás por qué, porque a los demás, a todos nos va bien. A los demás cristianos. Tremendo, ¿eh? Pues una barbaridad. Eso Esther, sí es una barbaridad. Esther, yo sé que tienes alguna nota ahí apuntada. A veces... Sí, es que se me estaban ocurriendo ideas amargas, entonces por eso os dejaba hablar y os estaba escuchando con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Sabes? Porque yo voy un poco por esta línea que estáis ahora comentando también al final. Es un grave problema. Las comparaciones, las comparativas de fe. ¿Sabes? A mí siempre me ha rechinado y cada vez me rechina más esto de hombre de fe o mujer de fe. ¿Sabes? En la traducción del año 2022. Porque como las apariencias engañan, son muy engañosas. Creo que nos equivocamos bastante a veces cuando hablamos de quién es realmente una persona de fe. Porque la vida en casa no la vemos, ¿eh? Es decir, lo que está ocurriendo de puertas para adentro no lo sabemos. Y las batallas de fe y las guerras de fe que tenemos cada uno de nosotros, nuestros problemas de fe, son íntimos, no los solemos contar. Y se hacen a veces juicios tan tremendamente injustos. Y voy un poco por la línea que nos plantea también Casildo y que no ha querido tocar, me da la sensación, pero el tema este de que a veces es posible que muchas personas, comillas, aparentemente parezca que tienen una fe que se ha enfriado y en realidad a lo mejor lo que están es bastante cansados de esas comparaciones. O a lo mejor están cansados efectivamente de que se erijan en ejemplo otros que no son Jesús, ¿verdad? Como ejemplo de sígueme a mí porque yo lo hago fenomenal. Y hay que tener mucho cuidado. Hay personas que efectivamente, como dice Richard, pueden tener un momento de bajón y es verdad que todos tenemos altibajos, pero ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Bastante tengo ya con juzgarme a mí, ¿no? Y con intentar buscar cómo me va, ¿no? Entonces yo aquí tengo sentimientos encontrados porque me consta que uno puede estar yendo a la iglesia religiosamente, comillas, y cumpliendo con todas las comillas liturgias que nos hemos inventado, las buenas y las malas, y a lo mejor es solo apariencia. Y la persona que a lo mejor está un día en su casa, pues efectivamente está desarrollando la fe y la está cuidando bien, ¿no? Bueno, eso, que se me ocurren un montón de ideas un poco agrias al hilo de todo esto. Pues estamos reflexionando sobre lo que significa creer en Jesús y estamos transitando por el tema de la fe. Tú has comentado algo que no quiero yo pasar por alto, Casildo, el tema de la Biblia. ¿Qué peso tiene el apegarse, el estar con la palabra de Dios? He recogido una nota que tú has dicho que la Biblia nos muestra el camino. Sí, bueno, no puede haber fe sin conocimiento de la palabra de Dios, porque si no, ¿fe en qué? Si uno no conoce a Dios, si uno no lee, no puede haber fe. Y la fe viene de Dios, es un regalo de Dios, pero se fortalece por el conocimiento de su palabra, porque hay una proximidad, es como un amigo. Aquí los que estamos somos amigos, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos hecho amigos? Pues hay más contacto, cada vez cuanto más contacto hay, pues más amistad hay, más confianza, más nos conocemos, ¿verdad? Y la Biblia, el leer la palabra de Dios, aparte de que la palabra de Dios es la única que cambia el corazón y fortalece y nos muestra unos objetivos que no conocíamos, como hemos dicho en el sermón, que es el camino a la vida eterna, pues es que también nos aproximan a Jesús como amigo, en el cual confiar. Esta persona de la que él citaba en el Nuevo Testamento, que le dice, bueno, ayuda a mi fe. Conocía un poquito, sabía
que podía decirle eso, sabía que podía confiar en él para que no se burlara, porque a otro tú no le puedes decir eso, se va a burlar de ti, decir, toda la vida en la iglesia y ahora me vienes con estas, toda la vida en la iglesia y aún andar así, ¿verdad? Pero Jesús es el que sí podemos tener una relación de pura amistad, de gran amistad y confianza, ¿no? La Biblia es tan importante, pero a veces yo me encuentro, no sé qué opináis los demás, si tenéis esa percepción de que a veces hay cristianos, hermanos, que ensalzan tanto la Biblia que la ponen en un lugar que a lo mejor no es el suyo. Me refiero que tú has dicho en el sermón, la Biblia nos muestra el camino, pero la Biblia no es el camino. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, para mí la Biblia, la palabra de Dios y Dios son uno. Y hay pasajes en el Nuevo Testamento que lo dicen así, ¿eh? Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hay otros pasajes que dicen, mi palabra es la verdad, mi palabra es la vida. Es decir, que la palabra de Dios, a diferencia de la palabra de otro, puede cumplirse o no cumplirse, puede cambiar de opinión, pero la palabra de Dios ya sale con vida. Pero ¿Cómo? Es un misterio, pero sale viva, ¿eh? Quizá voy a echar un capote a Juanfra. Vale. Quizá Juanfra lo que quiere decir, yo cojo la Biblia, puedo leer un pasaje Sí. y a veces puedo decir lo que me da la gana con la Biblia. Sí. Perdón, Ahora, hay gente que conocía a una persona que conoce el Evangelio de memoria, lo sabe de Eso. memoria, y no creía en Dios. Claro, a eso me refiero, ¿no? Eso Que, es otra cosa. ahora cuando, que no hay nada mágico en hecho claro, de cuando yo la filtro, Biblia. cuando yo filtro ese mensaje en Jesús, que es la verdad, vuelvo a la palabra y con el filtro de Jesús ya no puedo decir lo que me da la gana. Ya eso tiene unos marcos, tiene un estándar, tiene una ley, que es esa ley de amor, y entonces ya tengo que interpretar la Biblia no como el camino, sino como aquel que me lleva al camino, y ahí están las instrucciones para llegar a esa persona. Yo creo que podría estar refiriéndote a eso. Sí, podríamos hablar mucho al respecto, pero por ejemplo, yo pasé de mi época era un adolescente y mi abuela iba a un examen y mi abuela me daba la imagen de alguna santa. Él llevaba, porque iba un calendario, esos calendarios pequeñitos, ¿no? Que daban, ¿no? Y llévate esto ahí, ¿no? Y lo me llevaba en el bolsillo y parece que era como un amuleto. Pero hoy, en el mundo evangélico, corremos el riesgo de que mucha gente lleva una Biblia en el coche y ya piensa que ya va protegido. No la lee. No se relaciona con amuleto, pero lleva el amuleto de la Biblia, ¿no? Hijo, no, al final que estamos cambiando. Sí, y no. Entonces, por eso digo que la Biblia a veces nos muestra el camino, pero no es el camino en sí, el camino es Jesús. Si no te lleva a tener una relación personal con Dios, puedes ser el más instruido en los pasajes bíblicos, puedes citarla de memoria, pero si hay algo que yo quiero relacionar contigo, y ya los demás seguís, tú has dicho, ¿por qué creo en Jesús? Porque Él me transformó. Si uno no se siente transformado por Dios, al final todo esto, yo qué sé, es humo. Bueno, puede estar como en el caso de este hombre. Creo en ti, pero necesito que me transformes. Quiero ser mejor. Ajá. Quiero cambiar, ¿verdad? Quizás yo hasta he sido exagerado porque yo estoy en proceso también, como la mayoría que estamos aquí. Y mientras estemos aquí todos somos dependientes. Pero quería contar también una anécdota que he recordado. Creo haberla leído, pero no estoy seguro si me la contaron, ¿no? Dice que cuando los conquistadores con Hernán Cortés estuvieron en México, había un fraile y llevaba una Biblia. Y el rey Montezuma le dijo, ¿esto qué es? Dijo, esto es la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Y él dice que se puso el libro aquí y lo tiró al suelo y dice, pues yo no oigo nada. Por lo que tú vienes a decir, ¿no? A veces usamos la palabra de Dios también para golpear. Y eso hay que llevar cuidado, porque a veces usamos la palabra de Dios para golpear, descalificar y juzgar, ¿no? La palabra de Dios dice esto y tú no entrarás. Tú no comes esto, tú no entrarás. Cuando no se pone conviertes ya en Dios, ¿no? Cuando no se pone bajo el filtro adecuado, cuando no se pone con Jesús como filtro de lo que hay ahí, podemos decir cualquier barbaridad. Ahí está, sí. Y malinterpretar lo que es una guía para convertir, en vez de una guía para llevar a Jesús, una guía para echar a la gente
Bueno, al final lamento haberle dado buena parte de la razón a Juanfran, pero me he visto obligado. Te he llevado a mi terreno. Yo quisiera añadir que tenemos que tener cuidado con los sentimientos. Los sentimientos son muy engañosos. Ahora cuando has dicho eso, lo de sentirse justificado, sentirse... Has tocado un polvorín. Es que los sentimientos son engañosos. Yo no, cuando me siento mal, cuando estoy mal y me siento mal, no quiere decir que esté más lejos de Dios que cuando estoy bien y me siento bien. Dios está conmigo, tanto en el valle de sombra y de muerte, como en la pradera descansando junto al río. En ambas situaciones está Dios. Y el sentimiento me puede traicionar y el sentimiento me puede engañar. Dios no es un Dios de simplemente en los momentos álgidos. Dios nos pastorea siempre y Jesús nos pastorea siempre. Y en cuanto al tema de la Biblia, es verdad que la Biblia cerrada no causa efecto, es verdad que la Biblia abierta y leída como una novela puede no causar efecto, pero ojo con leerla que también puede actuar. Y tenemos hoy en día el conocimiento de que muchos de los más prominentes teólogos son ateos. Así que es verdad que la Biblia por sí no tiene poder, salvo que tú le concedas al Espíritu Santo el poder de transformarte. Porque en la Biblia está Jesús. Cuando decimos lo que hay que hacer es acercarse a Jesús, lo que hay que hacer es dejar que Jesús nos transforme. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús está en la Biblia. ¿Dónde están los parámetros con los que Jesús nos va a transformar? Está en la Biblia. En la Biblia está la historia de la salvación, que no hay mayor parámetro de cambio que ese. De querer pasar de muerte a vida es el sacrificio de Jesús que está contenido en la Biblia. Por lo tanto, acercarnos a la Biblia, pero queriendo buscar a Jesús y no queriendo buscarnos a nosotros mismos en la Biblia, que a veces también hacemos eso, ¿eh? Sí. Pues vamos ya a hacer una última ronda, porque estamos en los minutos finales. Una última idea que yo había anotado aquí, Casildo, por eso ir preparando vuestro último alegato. Y tú comentabas... Nos lo va a quitar. Hoy es el día para resistir, y yo quería un poco que tú me comentaras. Resistir. Sí, bueno, pues lamentablemente hay mucha frialdad a veces y muchos abandonan la fe. Como bien ha dicho él antes, José Antonio, tenemos altibajos y lamentablemente muchas veces hacemos daño a alguien. Y eso es lo peor. Yo, como peor me siento es porque algunas veces he decepcionado a alguien. Y a veces pues cuesta reparar esa situación, ¿eh? Y otras veces pues nos han dañado a nosotros y ya casi por el enfado con esa persona se lo pasamos a Dios, ¿no? Es decir, ¿lo ves, Señor? Es como Adán y Eva cuando se están quejando en el huerto. Él me ha engañado, ¿no? Y aquí es algo parecido, ¿no? Señor, estos hermanos parecían tan buenos, me han decepcionado. Ahí se quedan. Castigas a Dios y te castigas a ti porque querías castigarlos a ellos. Y a veces eso es abandonar la iglesia. Abandonas la iglesia y te castigas a ti y castigas a Dios porque quieres que alguien se sienta mal. Y puede que esa persona ni note tu ausencia. Por eso además hay que resistir. Y porque las cosas mejoran cuando resistes, y las cosas cambian. Estamos en un conflicto y ese conflicto no termina hasta que Cristo venga, y ese conflicto también está en la iglesia y habrán roces y decepciones, y el Señor nos pide avanza porque tenemos una herida. La herida es en el calcañar, en el talón. La iglesia tiene una herida. Y siempre habrán problemas dentro de nosotros, no solo de fuera. Y tú quieres que todos estemos dentro. Eso es lo que quiere el Señor. Que permanezcamos. Richard. Fíjate que yo me vi también a esa idea, porque para mí ha sido de las partes así más lúcidas que más me han gustado en el sermón, porque es verdad que a veces nos hieren, nos hacen daño.
no creo en que siempre se curan las heridas, ni que se solucionan las cosas. Pero me gusta mucho esa idea de resistir, porque ¿con quién tengo yo el compromiso? Mi compromiso es con Dios. Mi compromiso no es con el hermano, con el anciano, con el pastor, con el líder. Mi compromiso no es con ninguno de ellos. Mi compromiso es con Dios. Dios vino a salvarme a mí. Entonces, eso de, vale, me he enfadado con este o me han hecho daño y me han hecho tanto daño que me retiro y me echo para atrás y abandono a aquel que jamás me ha fallado, es una torpeza. Entonces, Total. me gusta mucho esa idea de resistir, no de resistir porque voy a resistir y voy a conseguir cambiar a los demás. Yo eso, con permiso, Casildo, pero no lo creo. No. Pero voy a resistir porque es lo que necesito para estar con aquel que sí que me ama de verdad, con aquel que dio su vida por mí, con aquel que nunca me ha fallado. Entonces necesito resistir porque Él resistió por mí mucho más de lo que yo lo haré jamás. Entonces es una cuestión de ser fiel a quien me fue fiel, no esperando a que el otro vaya a cambiar, porque a veces... pero ocurre que a veces el otro cambia. Bueno, a lo mejor alguna vez. A veces ocurre. Pero yo creo que No hablábamos todos, al principio, hablábamos de que a veces hay una sangría de miembros que se van por relaciones personales y a veces se van en eso, esperando que el otro cambie y el otro jamás cambia. Bueno, es que no tienen por qué cambiar. No pasa nada. Tu pacto, tu relación es con Dios. El hecho de que tú permanezcas es una relación tuya con Dios. Y tenemos que dejar de pensar en los demás, en ese evangelio de la prosperidad, que a veces también ese evangelio de la prosperidad no solo es económica, sino también la social, en la cual soy aceptado por todos, querido por todos. Pues yo veo, al igual que veo que Jesús no le fue muy bien económicamente, en la prosperidad, veo que socialmente tampoco le fue demasiado bien. Entonces, hay que romper también con esa idea del evangelio en el cual socialmente, si eres fiel a Dios, todo te va a ir bien. No tiene por qué, no es una regla. No. Pero tu compromiso es con Dios. Dios ha sido fiel a ti y tú a quién le tienes que ser fiel. A Dios. ¿Por quién tienes que resistir? Porque Él resistió por ti. Entonces, a mí eso me ha parecido... es que es Dios quien de nos 12 ha sobre 10, casi lo. Es que eso habla de la madurez, de un cristiano maduro. Esther, ¿cuál es tu reflexión final? Pues yo me voy a permitir hacer una paráfrasis con varias de las frases que nos ha dicho Casildo. He ido tomando notas y es mi esquema, el esquema para mí. Nos dijiste, Casildo, necesitamos a Dios porque no tenemos vida en nosotros. Y lo enlazaste con el famoso ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿Quién tiene palabras de vida eterna para nosotros? Pues voy al final. También nos preguntaste si tenemos una oferta mejor y nos preguntaste a sí mismo y nos dijiste, bueno, ¿vais a volver atrás? No volvamos atrás, no volvamos a Egipto. Y me quedo con una frase, no te rindas. Espero no rendirme. Nunca os rindáis. También cantamos en un himno precioso, ¿verdad? Pues no nos rindamos porque Dios está con nosotros. Amén. Y Él tiene vida. Esa vida que no tenemos nosotros en nosotros mismos, la tiene Él para regalárnosla. De manera que adelante, a seguir, porque ¿a quién iremos si no vamos a Él? No nos rindamos. Amén. Qué bien. José Antonio. Pues hay muchas cosas que sacar. Qué pena ser un discípulo de los que iban con Jesús y al final decir no me merece la pena porque Jesús no cumplía mis expectativas. ¿Qué es lo que esperas sacar de Jesús? ¿Qué es lo que esperas encontrar en la iglesia? Quizás eso muchas veces vaya en contra de nuestras expectativas. Bien decía Casildo que hemos convertido la religión un poco en Mr. Wonderful. Queremos que todo nos vaya bien, que con Jesús en nuestra vida todo vaya de fábula. Y lo más importante va a ir de fábula, que es nuestra relación con Él y nuestro compromiso para caminar con Él y la promesa de la vida eterna, sin ninguna duda. Más grande que eso no lo hay. Pero es verdad que en la iglesia hay trigo y cizaña a la vez. Y que en la iglesia, como en todos los campos de las relaciones humanas, hay momentos de tirantez, hay momentos de conflicto. El asunto es mantenerse, resistir. El asunto es
estar pendientes de aquel que tiene el poder para transformar, no solo esperar que transforme el corazón de los otros, sino transformar nuestro propio corazón, que somos una obra incompleta, estamos cada día avanzando, y yo creo que lo importante es saber cuáles son las expectativas que tengo yo con Jesús. No es la taza de Mr. Wonderful, todo te va a ir bien, confía en mí, porque Jesús, os quiero recordar, queridos amigos, acabó muerto en una cruz. Sus seguidores todos, excepto Juan, acabaron muertos por martirio. Posiblemente, si nos atengamos a las consecuencias de nuestro compromiso en la tierra, quizás no fuésemos a escoger lo que hemos escogido. Así que es mantenernos con la vista en alto por la promesa eterna, incorruptible. Amén. Pues os damos las gracias, os animamos a seguir en este camino que vamos todos, si podemos ir de la mano mejor, pero que no nos faltemos ninguno, que merece la pena pararnos, como nos ha hecho hoy Casildo, para reflexionar por qué y para qué creo en Jesús, y para tomar de nuevo energía y seguir en este proceso. Estamos empeñados en ser transformados y os animamos a que lo seáis y que os agarréis de la mano de Jesús. Merece la pena. Nos volvemos a ver el sábado que viene, aquí en directo, en La Iglesia en Casa. Todos los contenidos en el canal, todos los programas, este también. Compartid, disfrutar. Que el Señor, que es tan bueno, os acompañe. Amén. Feliz Amén. semana.